Gloria a Dios. Es una bendición poder saludar nuevamente, amado hermano, amigo, saludándole aquí desde la Isla del Tesoro, aquí en San Francisco, California, e invitándole siempre a que se suscriba a nuestro canal. Los lunes a las 7 p.m. tenemos nuestro discipulado virtual, donde siempre hay una palabra basado, obviamente, en la palabra de Dios para que usted y yo podamos ser edificados conjuntamente. Amén. Te invitamos a que siempre nos comente, se suscriba, por favor. Estamos para servirles. Si tiene una petición de oración, envíela, y en el nombre de Jesús vamos a orar para que sea Él el que envíe la respuesta pronta, adecuada a su vida, a la necesidad. Sabemos que la palabra de Dios declara que todo lo que pidamos en su nombre será concedido, y eso obviamente tiene que ver con la voluntad de Dios. Sin embargo, sabemos que la oración del justo puede mucho. Así que le invitamos a que siempre se una con nosotros. El tema de esta noche es una continuación de este tema bastante interesante que tiene que ver con el miedo a la muerte, Phobos Thanatos. Y leemos en el pasaje de Hebreos 2, 14, 15, 14 y 15, dice: por tanto, pues los hijos participaban de la sangre y de la carne, también él participó de las mismas, para destruir por medio de la muerte al que tenía el señorío de la muerte, esto es el diablo, y libertad a todos aquellos con miedo de la muerte, que estaban durante toda su vida sujetos a esclavitud. Entonces había una situación que definitivamente nosotros, usted y yo, hemos vivido un antes y después. Si usted ya es cristiano, si usted es un discípulo, sabe que hay un antes y un después. Hay un momento en el que el señorío en nuestra vida cambia, y un momento en el que el señorío de nuestro Señor Jesucristo empieza a cobrar fuerza, y podemos entender de que las cosas que hacíamos antes ahora y tenemos que dejar de hacer, tanto por nuestra propia voluntad, como también ahora ya nos es estorboso o cargoso hacer algo. Lo que antes nos era común y corriente hacerlo, ahora nos es muy difícil. Por ejemplo, las malas palabras. Yo he escuchado personas que el Señor, a través del bautismo, a través de la administración de su palabra, a través de la administración de su espíritu, Él ha cambiado, ha purificado esas bocas, y eso sigue siendo el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Entonces podemos verlo en que, independientemente de la situación en que nos encontramos, cuando nosotros cedemos el señorío al Señor, Él empieza a obrar. Y déjeme leer este pasaje en Mateo 2, 22 al 23. Dice: pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y advertido por Dios en sueños, partió para la región de Galilea, y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas: será llamado Nazareno. Entonces veíamos las funciones de los reinos en el que respecta que el reino de las tinieblas o el reino de la muerte, las funciones principales son robar, matar y destruir, y el reino de Dios es para que sigamos el camino, la verdad y la vida. Entonces, para que haya una guianza, para que haya una libertad, y para que haya un crecimiento pleno a la vida que viene de Dios. Entonces nosotros debemos de entender que uno de los principales pasos, o una de las cosas esenciales para poder alcanzar la plenitud en el reino de Dios, es la guianza constante. Nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, así como se encontró el Señor Jesús al venir a esta tierra, bajo el gobierno obviamente que existía. Se vio en la necesidad, obviamente, de venir para redimirnos a cada uno de nosotros, pero también el Señor tenía preparado a guías que escuchaban la voz de Dios. Imagínense un hombre que escuchó la voz del Señor cuando le dijeron: ok, esta situación es la que está pasando, María, y no la deseches. Esto es obra de Dios. Imagínense el tipo de mentalidad. Es la palabra del Señor, lo declara el justo José. Entonces José era un hombre justo. Entonces, que la palabra de Dios te ponga este título es bastante interesante, porque no cualquier persona es llamado justo en la palabra del Señor. Entonces debemos de entender que era una persona que seguía la justicia, practicaba la justicia, y todo alrededor suyo era de esa manera. Por lo tanto, supo discernir que lo que venía de parte de Dios era justo, y pudo seguir adelante independientemente de los planes. Imagínense eso, complicados, que en ese entonces era bastante difícil poder, pues,
pasar desapercibido una situación como esa. ¿Va? María estaba embarazada y recibió él la noticia y él le dijo que la voy a dejar así para que no haga mayor cosa, no haga mayor problema como hombre que era decente. Sin embargo, el Señor Jesús, el Padre le indica que tiene que recibir a esta mujer. Entonces nosotros también en situaciones difíciles tenemos que buscar la guianza del Señor. En las decisiones difíciles tenemos que pues pedirle al Señor que nos muestre el camino. ¿Cuál es el camino ahora? ¿Cuál es ahora qué debo de hacer? Porque si nosotros empezamos a perder el control o pensamos a utilizar nuestros pensamientos, o sea, la sabiduría que viene no de Dios, vamos a ir por el camino equivocado y vamos a pensar que con nuestras propias fuerzas o con nuestra propia experiencia vamos a poder salir adelante y quizás nos va a llevar a una parte del camino, pero hay situaciones como esta que enfrentó José. Imagínense toda su familia, la decisión que uno tiene que tomar como padre. Ok, ¿para dónde voy? Ok, ¿para dónde me mudo? Ahora, ¿qué hago? ¿Me regreso o no me regreso? ¿Me detengo o no me detengo? Todo esto, eso tiene que ver con la guianza del Espíritu Santo, de cómo el Señor obra y cómo el Señor nos traslada de la luz, de las tinieblas a la luz. Entonces, definitivamente Él nos va guiando en este caminar tan precioso. En Mateo 4, 8 al 11 dice: otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Entonces el diablo le dejó y aquí ángeles vinieron y le servían. Entonces vemos cómo ese ataque pasó a ese niño, el vaso. Jesús va a nuestro Señor. Y ahora como Él ya iniciando su ministerio, ahora viene la tentación, quiere matarlo, quiere destruir antes de que inicie todo el asunto de su ministerio, todo eso, ese caminar precioso, viene la tentación. Entonces vemos las tres, pues, si vemos, usted conoce bastante este pasaje, lo que vemos cuando Él dice tuvo hambre, después del ayuno, y tuvo hambre. El sustento, no solo de pan vive hombre. Entonces eso tiene que ver mucho con nuestro cuerpo, porque los ataques del enemigo son para matar y para destruir. Entonces, nosotros debemos de entender de que el pan, la palabra dice: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, hay un sustento que viene de parte de Dios, tanto espiritual como literal. Y eso muchas veces a nosotros nos quita la paz, nos roba la paz, nos quiere pues quitarnos de la visión que Dios o el plan que tiene para nosotros. Entonces, muchas veces el enemigo lo que hace es proveerte o mostrarte algo que puedes obtener de manera más fácil. Algo que he entendido yo en este caminar, y yo creo que muchos van a estar de acuerdo a mí en la experiencia, es que cuando uno es hijo, las cosas no son fáciles, en el sentido de que uno tiene que desarrollar su carácter, tiene que desarrollar, evolucionar como cristiano para poder alcanzar. Por algo dice que en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces hay un proceso. Primero hay que ser fiel en lo poco. Si yo no logro ser fiel en lo que es poco, o sea que hay algo más. Nosotros a veces nos abrumamos, como por ejemplo cuando nos falta o nos escasea algo, pero realmente eso es poco. ¿Qué voy a hacer con ese poco? ¿Voy a dejar que el Señor me guíe o voy a dejar que el Señor me provee o voy a dejar que el enemigo tome el control y que yo venga a hacer o lo más fácil a tomar como a shortcuts? ¿Verdad? Entonces yo este dinero es fácil, ¿verdad? Por ejemplo aquí en California, si hay que poner un negocio súper rentable y que dinero garantizado, etcétera, etcétera, pues está legalizada la marihuana, ¿va? Entonces uno puede decir: ok, hay que conseguir la licencia, etcétera, etcétera, pero ¿de dónde? ¿Cómo lo voy a hacer, va? Entonces tengo que tomar eso en cuenta, ¿va? Porque nosotros somos cristianos, entonces nuestras decisiones tienen que ir de acuerdo a eso. Entonces, si usted y yo tomamos decisiones que no coinciden, entonces vamos a irnos como esa parte: ok, convierte estas piedras en pan. O sea, porque estamos buscando lo fácil, estamos buscando lo que estaba ahí a la par, y no tiene que ser así, sino que la palabra, el sustento tiene que venir de parte de Dios. De ahí dice: lánzate de la cima del templo, dice. Habla de la protección. Nosotros no tenemos que tentar a Dios
Por ejemplo, hay muchas situaciones en las que la gente es invitada a arriesgar su vida. Y uno a veces dice, va en su corazón, ok, si yo me pongo en riesgo y si yo hago tal cosa, ¿será que Dios me va a salvar? Y eso no debería de ya estar en la mente de una persona cristiana. Y muchas veces cuando eso sucede es un ataque del enemigo que te está diciendo, ok, si realmente Dios tuviera cuidado de ti, no te pasara tal cosa. Y hemos recibido esos ataques en nuestra mente, en nuestro corazón, y decimos, wow, realmente me está pasando esto o aquello. Y esto es difícil, esto es duro. Pero ¿qué voy a hacer? Estoy en la cima del templo. Entonces aquí si doy un paso más, aquí, pero ¿qué voy a hacer? ¿Voy a confiar en Dios o voy a tentarlo? Voy a decir, ok, Señor, si tú realmente existes, entonces sálvame. Pero eso es muy importante porque nuestra alma tiene que estar controlada, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, todo eso tiene que estar bajo control. Y eso tiene que ser con la ayuda del Espíritu Santo. Yo no sé cómo se imagina usted aquella historia va de Sadrach, Mesach y Abednego que estaban en el horno 3 veces calentado. Entonces, porque ellos dijeron, bueno, Dios nos puede salvar, Dios nos puede librar, pero si no lo hace de todos modos, no vamos a inclinarnos. Entonces ahí está el punto, es lo mismo que el Señor Jesús dijo, ok, Él lo puede hacer. Yo sé que Él lo puede hacer, pero no se trata de que yo venga, ok, voy a decir, ok, si existes, Dios voy a hacer tal, entonces manifiéstate ahora y me salvas, o quítame esto. Pero no tiene que uno tentar a Dios, no tiene uno que lanzarse al vacío para ver si Dios se manifiesta o no, sino que más bien tiene que decir, Señor, si esto no es necesario, si esto no proviene de ti, por favor, quítalo. Y yo voy a ser precavido, yo voy a ser astuto, yo voy a ser, tengo que buscar la mejor manera de guardar mi alma. Mi alma es muy importante, dice literalmente la palabra, sobre todas las cosas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, cuando nos ofrecen, hay relaciones cuando uno va, cuando uno trata de salirse del camino, que hay relaciones que tratan de llenar un vacío que solo Dios puede llenar. Y muchas veces tiene que estar un poco relacionado a lanzarse de la orilla del templo. ¿Por qué? Porque hay un vacío demasiado en el alma de la persona. Entonces hay una necesidad tan grande, pero se le olvida de que no tiene que estar en la cima del templo, sino que tiene que estar dentro del templo, buscando a Dios. Porque no tenemos que hacer nada ahí arriba, sino más bien tenemos que estar pidiéndole al Señor cuál es el siguiente paso. ¿A quién? ¿A quién? ¿A dónde voy? ¿Cómo le hago? ¿Quién es? Incluso, ¿quién es la persona adecuada? Porque oramos por todos o oramos para todos, pero menos muchas veces para los sentimientos, menos muchas veces para las decisiones. Por ejemplo, una persona soltera, ¿hacia dónde hacia dónde dirige su oración? Ora por la persona que quiere tener una relación o tiene una amistad especial, o la persona que ya está casada y tiene una situación bien difícil. Ora para que esa situación sea guiada por Dios, o está buscando a qué hora se termina todo. Y si una persona ya está viuda o está en una situación que está sola, ora para que realmente venga una provisión o una pareja de parte de Dios, o no lo hace. O sea, estas situaciones son demasiado importantes, son de vida o de muerte. Está al borde de un precipicio porque poco a poco se va acercando y el alma está a punto de perder el control. Entonces yo debo de entender que no debo de tentar a Dios, sino más bien yo tengo que pedirle a Él la guianza necesaria, la instrucción necesaria para que Él sea el que indique la persona. Y dice poder, gloria terrenal a cambio de adoración. ¿Quién es el único digno? Entonces, aquí tiene que ver ya con lo espiritual. Proscuneo, a la palabra tan interesante que aparece aquí. Nosotros podemos adorar realmente cuando nosotros nos derramamos delante de Dios, podemos adorar en espíritu y en verdad. Pero cuando nosotros buscamos lo terrenal, cuando nosotros, por ejemplo, un trabajo puede llegar a ese nivel. Si nosotros nos enfocamos tanto en un proyecto, un trabajo y dejamos eso
lo espiritual a un lado, perdemos la esencia. Cuando venimos al templo de Dios, va, pero realmente nosotros estamos pensando a qué horas me voy de aquí porque estoy perdiendo dinero, va, y ahorita debería estar haciendo mis miles de dólares, va. Entonces, estamos en un tiempo bastante difícil en que realmente el poder y la gloria terrenal a cambio de oración está siendo ofrecida. Ahorita en el tiempo de que estamos que cada quien, perdón, que hay mucha gente que se hace rica y mucha gente que se hace viral. Y eso no pasa solo en Estados Unidos, porque antes era así como que algo restringido, algo así como que solo aquellos que tienen una gran cámara y un gran estudio de grabación. No, ahorita ya tienes tu celular y tienes por ejemplo, en el país latinoamericano, va una tarjeta con saldo y ya tienes datos y puedes hacer un TikTok a la hora que te dé la gana. Entonces, también puede ser de beneficio, pero también puede ser de perdición, porque alcanzas gloria, alcanzas poder, alcanzas fama, pero ¿a cambio de qué? O sea, ¿qué tienes que hacer para alcanzar esa fama? ¿Qué tienes que ofrecer para alcanzar esa fama? Hay muchas personas que por alcanzar likes han perdido la vida, literalmente. Entonces, son herramientas bastante útiles. La tecnología no podemos desecharla de una manera. Imagínense eso, a desechar la tecnología y estamos transmitiendo y estamos llegando a tu vida a través de un medio que antes quizás era muy difícil de hacerlo. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que no puede ser eso nuestro centro de vida, nuestro punto, lo que nos satisface, lo que nos llena, porque lo que debería ser lo que nos llena sería la comunión con Dios. La comunión con Dios. Y lo que viene de Dios va a venir, dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar el reino. Buscar el reino. Entonces, estos 3 puntos en toda nuestra vida van a ir una y otra vez. Un ataque al alma, un ataque al cuerpo, un ataque al espíritu, y van a estar constantes los ataques para ver si usted y yo en algún momento cedemos, si en algún momento decimos, ok, voy a ir por este lado, voy a ir por el otro lado. Hay muchas cosas, amado hermano, que son mucho más importantes que tener una fama, que tener que alguien me diga un like, que me diga, oh, mucho gusto en conocerlo, es un honor, es una... Entonces, usted sabe, ¿va? Pero halagos. Sin embargo, si usted es una persona de bendición, ¿por qué no compartir de ese don? Si el Señor ha puesto un don de parte, primero hay que compartirlo en la casa, porque eso es lo principal. Porque si un don es nada más para que la gente lo vea, para que la gente se dé cuenta de lo que el Señor hace en su vida, es un don mal utilizado. Si se da cuenta usted, la palabra habla de 2 exorcistas ambulantes, ¿va? Entonces como que andaban viendo a dónde agarraban fama, ¿va? Esos serían como que los influencers de hoy en día, ¿va? Andaban viendo y se metieron un montón de problemas. Entonces, pero cuando uno hace las cosas bajo el orden de Dios, entonces viene el pastor, el líder, el anciano y le dice, ok, ve y haz tal cosa. Entonces va uno con el respaldo, va uno bajo la dirección de esa autoridad. Pero si yo quiero hacer las cosas a mi manera, ahí puedo errar. Entonces el peligro a que yo me exponga va a ser por mi propia cuenta. Pero si yo hago las cosas en el nombre del Señor, entonces las cosas van a ir caminando poco a poco, porque lo que le interesa al Señor es que de ninguna manera, en algún punto, si el Señor lo prospera a uno, eso se nos suba a la cabeza. Porque así como el Señor Jesús fue aprendiendo obediencia, como dice la palabra, también Él entendió que nadie le quitaba su vida, sino que Él la ponía. Entonces Él tuvo la capacidad y el control y el gobierno. Y como dice también la palabra, fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces Él pasó el examen. Pasó el examen a los ataques específicos respecto a esta potestad. Entonces, hablando un poco de lo que estamos, la potestad de la muerte, que el Señor la reprenda, lo que quiere es separarnos. Y eso tiene que ver precisamente con la función principal de lo que quiere hacer. Mire este pasaje en Santiago 5, 19 y 20 dice, hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro le hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío le salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Entonces, el título que le puse es Salvar a los salvados, porque
Muchas veces nosotros, el departamento de evangelismo se encarga de predicar las buenas a aquella persona pues que lo necesita o que nunca ha escuchado, pero también al mismo tiempo nosotros fuimos llamados a ser discípulos a las naciones, ¿va? Y también predicar el evangelio, o sea, las dos cosas. Tenemos que entender de que muchas veces la necesidad es tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Y tiene que haber una parte, por eso es que hay una organización dentro de una iglesia, ¿va? Porque si no, estamos en cuatro paredes, pero también si enfocamos todo para el exterior y no vemos el interior, no hay un balance, no hay un balance. Y es necesario que nosotros tengamos precisamente ese balance. Entonces, una de las cosas que yo creo que es un algo de parte de Dios. Cuando una persona tiene ese don especial de poder tener la lengua de discípulo, es muy importante dentro de la casa. Porque cuando uno tiene esa bendición de parte de Dios, la palabra que va a salir de su boca va a ser precisamente de parte de Dios, ¿va? Entonces, no podemos nosotros o como que dejar a un lado el poder darle aliento, unas palabras de aliento a una persona que ha venido por primera vez, a una persona que quizás nosotros vemos que se está equivocando, debemos de tener el cuidado de guardar y preservar su alma. Entonces no podemos nosotros señalar la persona, por ejemplo, ¿va? Sino que decir, ok, ¿qué estás haciendo, hermano? ¿Cómo usted trata a su hermano? O sea, aunque ustedes se peleen, aunque ustedes estén en desacuerdo, esa persona no deja de ser su hermano, hablando de hermanos de sangre, ¿va? Pero también así es en la casa del Señor. O sea, no puedo decir que porque tal persona se fue, como tal persona se portó mal, o tal persona está en pecado, ya no es mi hermano. Puede ser que vaya en involución, va como declara la palabra, pero sin embargo, mientras él esté en la casa del Señor, él sigue siendo mi hermano, tal y como es. ¿Eh? Hay hermanos que en nuestra familia caen mal. Yo en algún momento caí mal en mi familia, ¿va? Pero eso no significa que mis hermanos me dejaron de querer. Entonces, si nosotros entendemos que ese es el amor filial en dónde está el amor ágape, entonces nosotros debemos de tener ese amor perfecto que viene de Dios. Tenemos que aprender de ese amor que viene de Dios. Entonces, debemos de tolerarnos. Y esa es la parte que nos corresponde a nosotros en el sentido de que tenemos que sujetar nuestro cuerpo, nuestra alma y también nuestro espíritu, ¿va? Porque incluso el profeta dice la palabra que su espíritu está, el espíritu del sujeto, perdón, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Entonces, en ese sentido, independientemente de los dones que uno tenga, que sean de dones de poder, dones de ayuda, dones de sanidad, los dones que el Señor le ha dado a su vida, esos dones están sujetos a usted. De manera que si usted tiene que edificar a una persona, se detiene y hay que edificarla. No hay que destruirla, no hay que señalarla, porque gloria a Dios cuando estamos firmes. Qué bueno, amor, ¿no? Qué excelente, ¿va? Cuando estamos firmes y cuando todo marcha bien delante de Dios y nuestra conciencia está limpia. Ese es el momento ideal para hacer los vasos de bendición para alguien más y decirle, hermano, no estás caminando bien. Tenemos que corregir a ese hermano y decirle, pues, hay que poner manos a la obra y corregir la plana, ¿va? Y hablarle con el amor del Señor, con el versículo, con la palabra de parte de Dios, con lo que el Señor ponga en tu corazón, para que eso sea de edificación. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 5:23, dice, y el Dios de paz os santifique completamente, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero, sin represión para la venida del Señor Jesús, el Señor nuestro Jesús el Cristo. Entonces, hay un momento, amado hermano, en que nosotros llegamos a ser completos. Y esto es precisamente lo que hace la paz. El Dios de paz, Jehová Shalom. El Dios de paz, que muchas veces, curiosamente, Shalom pelea por nosotros, ¿va? Entonces, nosotros, Él tiene un plan para nosotros, para cada uno de nosotros. Y el plan de Él es santificarnos completamente.
ir conquistando cada una de las áreas que nosotros le entreguemos, que nosotros ministremos, que nosotros expongamos delante de Dios y que la obra de Él sea perfecta en nosotros. Entonces, Él ha hecho su parte. Ahora a nosotros nos corresponde entregar esas partes para que cuando llegue el momento, amado hermano, nosotros no recibamos reprensión y hayamos sido guardados en Él. Entonces, el Bimá de Cristo es uno de los tribunales más interesantes en el sentido de que corresponde a nosotros los cristianos, ¿va? Y tiene que ver con los galardones, porque sabemos que pues ante el trono blanco se van a presentar todos aquellos. No estoy hablando, no voy a exponer un punto doctrinal extenso, ¿va? Pero tomando esto en cuenta, ¿va? El trono blanco pues se presentan todos aquellos que no han reconocido al Señor y que nunca han escuchado pues también de la palabra de Dios o nunca han escuchado de nuestro Señor Jesucristo, como también aquellos que lo negaron. Pero nosotros nos corresponde presentarnos delante de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí podemos recibir reprensión. Y ahí podemos pues ser avergonzados. Pero el punto es que Dios no es el que desea que nosotros seamos avergonzados, sino más bien Él desea que nosotros seamos galardonados. Y por eso nos ha dejado un manual, por eso nos ha dejado, ok, paso 1, paso 2, paso 3. Por eso la Biblia ha evolucionado de tal manera. Por ejemplo, antes necesitaba uno los pergaminos y cuando el Señor Jesús leyó ese pasaje en Isaías, dice, y buscó el pasaje, dice, imagínense, no sacó su eastward, ¿verdad? Y sí estaba, ok, aquí está, sino que sacó el pergamino y ahora estamos en otra época. Ahora usted tiene que diferentes Biblias y diferentes versiones y tenemos la bendición de esa maravillosa. Entonces, eso significa que también hay una demanda respecto a la abundancia que tenemos, respecto a las herramientas que tenemos para nosotros poder ser edificados y poder crecer en el conocimiento de Dios. Así como los libros, cuando uno lee un libro, por ejemplo, por tal tema que es autodisciplina, por ejemplo, que lee un libro sobre los hábitos, que lee un libro sobre ¿qué le puedo decir? Comercio electrónico o libros interesantes que le aportan a usted como persona, como un agente, le agrega valor. Así también la palabra del Señor se vuelve así o mucho, mucho, mucho más interesante si nosotros realmente nos podemos escudriñar. Yo no sé como discípulo hasta dónde tú te has detenido a escudriñar la palabra del Señor. Porque tenemos las herramientas a la palma de nuestra mano. Y ahí podemos decir, ok, ¿qué puedo hacer para aprender esto? O si hay una pregunta que tienes, como dije al inicio, puedes puedes enviarla en tus comentarios, pero también puedes buscarlo por tu propia cuenta y pedirle al Señor. Busca en tu celular, hay una app que puedas tener acceso a varias versiones de la Biblia, como también en tu computadora puedes descargar programas que se dedican al estudio de la palabra del Señor. Y ahí buscar una congregación, buscar un discipulado, buscar un pastor y poder cada uno de nosotros crecer en el conocimiento de Dios. Porque a este tiempo todo el mundo anda buscando sabiduría. Hay gente que anda buscando señales, hay gente que anda buscando sabiduría, así como declara la palabra, ¿va? Los griegos pues buscan sabiduría y los hebreos pues buscan señales, ¿va? Pero pues el Señor decidió pues rescatarnos a través de la locura del Evangelio. Entonces nosotros tenemos una demanda y es predicar el Evangelio de Dios, es poder nosotros crecer también en ese conocimiento pleno. Entonces, amado hermano, déjenme leerle este pasaje para ir terminando. Dice 1 Tesalonicenses 4:13, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Una de las cosas que poco a poco vamos absorbiendo es aquellas personas que ya no están con nosotros. Y es triste si es una persona que no recibió a Cristo en su corazón. Pero si ya recibió a Cristo en su corazón, eso es de alegría. Porque no podemos nosotros pasar por alto eso, sino que más bien debemos de entender de que ellos ya tienen una seguridad en Cristo Jesús.
que de ninguna manera, por mucho que nosotros nos duela en nuestro corazón, con el respeto se lo digo, nosotros podemos ignorar el hecho de que ellos solamente duermen y que ahora ellos pues tienen una esperanza. Ellos tienen una esperanza y nosotros mismos compartimos esa esperanza. Es de que el Señor también tiene el control al otro lado del velo. Así que déjeme orar, déjeme cerrar esta palabra y pedirle al Señor que quite todo temor y todo obstáculo en su vida. En el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, las vidas de las personas que nos ven, que nos oyen. Señor, por favor, guarda su vida, guarda su corazón, Señor, por favor. Todo ataque del enemigo, todo contraataque y todo rebote, Señor, sea reprendido en el nombre de Jesús y que seas tú trayendo esperanza a la vida de cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y bendecimos tu nombre. Amén y amén.